¿Tu hijo sufre bullying? ¿Ya diste aviso a las autoridades de tu escuela? ¿Sientes que nadie te hace caso y no sabes qué hacer? ¿Tu hijo sigue angustiado? ¿Quieres que alguien dé seguimiento a tu caso, pero a nadie parece importarle? ¿Estás pensando seriamente en demandar a la escuela por todas esas omisiones? En este episodio vamos a compartir todos los pasos que debes seguir para tener la certeza de que la escuela da seguimiento a tu caso. Además, te diremos cómo documentar cada una de tus acciones para que recopiles todos los elementos necesarios en caso de que como última instancia decidas proceder legalmente. Y también, por supuesto, si eres autoridad escolar, vamos a compartir todos los puntos claves que debes contemplar para que los padres tengan la certeza de que sabes prevenir y atender los casos de bullying o violencia escolar que se puedan presentar en tu institución. Y así, juntos se eviten problemas legales. Es decir, la idea es atender los casos de bullying de forma asertiva y en equipo estructuradamente, antes de entrarle al complejo tema de las demandas. Y por supuesto, todos estos tips incluyen una guía descargable que puedes obtener de forma gratuita para que revises a detalle cada paso. Este es un episodio imperdible, así que comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda, el podcast creado por Fundación El Movimiento para que juntos analicemos el fenómeno bullying desde una perspectiva diferente. Yo soy Nimsi Cisneros y hoy estoy acompañada, como en cada episodio, de Isabel Portillo. Hola, Isa. Hola, Nimsi, qué gusto estar aquí de nuevo. Hoy entrándole a un tema mucho más denso, pero siempre importante. La parte legal de todo lo que rodea al bullying. Porque como ya lo hemos visto en anteriores episodios, los casos de bullying pueden crecer exponencialmente a partir de su gravedad, pero también cuando se toman en cuenta errores, negligencias y omisiones por parte de las autoridades escolares al atender el caso. Y por supuesto, muchas veces los padres también propician que los casos no se atiendan correctamente, porque para empezar, van enfurecidos a exigir castigos antes de entender cómo debería proceder un caso como el suyo. La violencia que actualmente existe en las escuelas ha incrementado a tal grado que lamentablemente tenemos menores de edad generando violencia que sorprende cada vez más. Incluso hemos sido testigos de casos con desenlaces fatales que nos recuerdan que todos en la sociedad debemos ser partícipes en la detención de los riesgos físicos y psicológicos que viven las niñas, niños y adolescentes en sus escuelas. Pero iniciemos por el principio. Esta pregunta nos la han hecho muchos podescuchas y hoy me parece importante partir de ahí. ¿El bullying es un delito? ¿El bullying puede llegar a convertirse en un delito? Y en ese caso, ¿cuándo se convierte en un delito? ¿Quiénes pueden llegar a ser los responsables de ese delito? ¿Los menores que generaron la violencia? ¿Sus tutores que no formaron correctamente a sus hijos? ¿Los docentes que no pudieron detectar y atender esos casos antes de que se conviertan en delitos? ¿O las autoridades escolares que no supieron tener procedimientos claros y eficaces para detener estos hechos? Vamos a ir presentando para ustedes fragmentos de lo que fueron contestando los abogados especialistas, justo en el foro presentado esta semana sobre el tema. El foro se llamó Guía para la Comunidad Escolar, Orientación para Casos de Bullying. Sucedió el pasado miércoles 15 de julio en la Ciudad de México. Y en él participaron Fundación El Movimiento, los ya mencionados abogados especialistas de CRIL, García Cuéllar, Aiza y Enríquez y el Centro Mexicano Pro Bono. Ahora, escuchemos la respuesta de la abogada Andrea Latapie, del despacho de abogados CRIL, García Cuéllar, Aiza y Enríquez, a la pregunta de cuál es la definición legal de bullying y cuándo puede haber responsabilidades civiles en un caso específico. Legalmente, la definición de bullying, y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, es un acto u omisión que de manera reiterada agrede física, psicológica, emocional
sexualmente o patrimonialmente a un niño, una niña, un adolescente que está bajo el cuidado de una institución escolar, ya sea pública o privada. Eso quiere decir que legalmente la definición de bullying es intrínseca al centro escolar. Entonces, evidentemente, dado que la definición de bullying está asociada al actuar de la escuela, pues el bullying puede generar responsabilidad para las escuelas. ¿Cuándo genera la responsabilidad? Bueno, cuando ocurre un acto o una omisión que daña a un estudiante estando bajo su cuidado, y esto se acredita. Entonces, básicamente tenemos dos vías, el acto y la omisión. ¿Qué es el acto? Pues cuando la escuela o su personal realiza una conducta de acoso o una conducta violenta que daña al menor, y es una conducta reiterada. Y la omisión es cuando la escuela y su personal falla en su deber de debida diligencia. ¿De qué? De prevenir, de detectar, de intervenir y de sancionar el bullying que se comete bajo su cuidado. En esos casos se actualiza la responsabilidad civil. ¿Qué implica la responsabilidad civil? La responsabilidad civil implica que la escuela o el personal puede ser obligado a resarcir los daños. ¿Qué daños? Todos los daños materiales que sufrió la víctima, gastos médicos, gastos por terapia, gastos en su patrimonio, ¿no? Que pues ya le destruyeron la mochila, o sea, gastos en su patrimonio, o gastos por daño moral, o bueno, resarcimiento por daño moral. ¿Qué es el daño moral? Es la cuantificación del sufrimiento emocional que tiene el estudiante. Entonces, pues las cortes, los jueces, lo que hacen es hacen una evaluación de este daño basándose en la gravedad del daño, el grado de negligencia de la institución o de su personal y la capacidad económica que tienen tanto la escuela como el personal, pues, de hacer un resarcimiento, de pagar los daños. Pero además, el objetivo del resarcimiento, según la Suprema Corte, es evitar daños futuros. Entonces, pues trae, digamos, implícita una especie de penalidad. En el caso de responsabilidades civiles, pero ¿qué pasa cuando las agresiones conllevan a daños más graves, en los que se afecta la integridad física de un estudiante, o cuando hay pérdidas materiales o se cometen como tal actos delictivos? Buenas tardes, yo soy Santiago Acosta, soy counsel aquí en CRIL. Por supuesto, cuando trasciende ya esa conducta, digamos, de ser una simple agresión, un empujón, decirte algún apodo, digamos, que no sea discriminatorio, por ejemplo, y ese empujón ya se convierte en una lesión, ¿no? Cuando ya se convierte el insulto en un acto de discriminación, cuando se convierte una solicitud ya en una extorsión o en un robo, en robarte lo típico, ¿no? El dinero para el lunch, etcétera. Entonces ahí es cuando ya van a poder ser responsables. Los alumnos, ellos cuando sean menores van a estar sujetos a un sistema de justicia distinto que el de los adultos, que es el sistema nacional integral de justicia penal para adolescentes, que contempla sanciones mucho menores y que lo que trata de hacer es desde un inicio reinsertar o bueno, digamos, primero evaluar al agresor, por supuesto también apoyar a la víctima y tratar de reinsertarlo en la sociedad sin la necesidad de que haya una sanción corporal, salvo en casos muy extremos, porque así lo contempla la ley, como son homicidio, como son lesiones graves, como es extorsión, etcétera, que sí se han dado homicidios en casos de bullying. Y los padres cuando pueden ser, bueno, cuando son instigadores, cuando son cómplices, por supuesto, pero también pueden ser ellos los mismos que sean copartícipes de esta conducta, ¿no? Por ejemplo, en un caso en Celaya, que fue muy sonado, trascendió el video en donde dos familiares de la agresora le gritaban a la gente que no se metiera, que hicieran espacio, que la dejaran golpearla, que le daban indicaciones de dónde golpear a la pobre niña que tenían sometida,
en ese caso ya puedes hablar de una sanción mayor o de un nivel de participación mayor de esas personas, ¿no? En el caso de los maestros, que creo que es y de los directivos de los planteles, sí es muy importante que sepan que tienen un deber de garante. Ese deber de garante en derecho penal lo que quiere decir es que tienen una obligación de actuar para que no se materialice la conducta delictiva, es decir, para evitar el delito. Entonces, si ellos están viendo una agresión, si ellos son capaces de detener esa agresión de alguna forma, sin poner en riesgo sus vidas, tienen que actuar. Y no actuarlo los puede convertir en autores o en partícipes de esa conducta delictiva. Entonces, ahorita hablaban de seguridad, de darle seguridad a actuar y que muchas veces no tienen conocimiento. Estoy de acuerdo, pero sí tienen que tener conocimiento que de no actuar puede tener una consecuencia jurídica que los puede llevar a la privación de la libertad. Revisando un poco el tema, la Ley General de Educación, al igual que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, refiere que la responsabilidad del acoso escolar en específico recae en los protocolos establecidos y aplicados por cada institución educativa según su criterio, lo cual podría dejar en estado de indefensión a los docentes con malas prácticas, a las autoridades educativas conducidas por el miedo al daño a la imagen de su escuela y tal vez a los padres de familia ausentes, pero a quienes estamos seguros que sí deja en total estado de indefensión es a los estudiantes que viven bullying, quienes sufren esta problemática en carne propia y que a partir de la mala práctica de los adultos terminan siendo víctimas de un delito que se pudo haber evitado con la inmediata intervención de toda la comunidad escolar. Mucho sentido con lo mencionado en el evento por la directora general de Fundación en Movimiento, la maestra Reina Monjaraz, quien afirmó que el bullying es un problema de adultos. Que precisamente el bullying no es un tema de niños y de niñas, es un tema de adultos que hoy está reflejado en la conducta de estos niños y estas niñas. ¿Por qué? Porque si desde casa no están cubiertas sus necesidades básicas, incluso de afecto, es una forma en la que ellos están pidiendo ayuda a través de una conducta que es agresiva. Además, la ley sí hace una diferencia importantísima cuando se habla de escuelas públicas y privadas. Este punto lo debemos tener presente al momento de intentar fincar responsabilidades en las escuelas de nuestros hijos. Santiago Acosta, counsel del despacho Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez. Para las instituciones públicas está muy fácil. Nunca. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para que una persona moral tenga pueda ser sujeta de responsabilidad penal, tiene que ser justamente una persona moral del ámbito privado, no del ámbito público. Entonces lo tendrá que hacer a través de transmitir esta responsabilidad a quienes son los encargados de los planteles, a los directivos, a los maestros, etcétera, quienes sí podrán tener responsabilidad individual. Y si quieren, ahorita voy a ese punto. Las escuelas privadas, ¿cuándo pueden tener? Es complicado. ¿Por qué? Por la forma en que lo define el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo puede tener una persona jurídica privada, responsabilidad penal, pues cuando se comete un delito a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o con los instrumentos que proporcionan, siempre que haya habido una inobservancia del debido control al interior de la organización. Entonces, creo que es difícil que se cometa un acto de bullying por nombre, por cuenta, en beneficio de un centro escolar.
quizás con los instrumentos que proporciona el centro escolar sí podría darse, y justamente empieza esa responsabilidad o empiezas a prevenir esa responsabilidad teniendo un buen sistema de control, ¿no? Pero el tema no es conseguir que el bullying se tipifique como delito, más bien es buscar mecanismos de protección para evitar que una conducta de acoso escolar se convierta en un acto delictivo, para lo cual se deben de crear normas encaminadas a erradicar estas conductas que ponen en riesgo a cualquier persona. Pero vayamos más al fondo del tema. ¿Los padres saben cómo proceder una vez que sus hijos están relacionados con el bullying, ya sea si reciben la violencia o la generan? Regularmente pasa que los padres de los alumnos que reciben la violencia acuden a la escuela enfurecidos, muchas veces con toda razón, queriendo que los alumnos responsables reciban castigos ejemplares. Casi siempre esos padres llevan en mente la suspensión o expulsión de los alumnos que agredieron a sus hijos para no tener que verlos nunca más. Para ellos, eso es un castigo ejemplar. Por otro lado, los padres de los alumnos que generaron la violencia acuden a la escuela apenados con la esperanza de que todo se resuelva con una disculpa de su hijo para seguir en el futuro y que todo quede en una anécdota. También hay algunos padres que acuden a sobreproteger a sus hijos y su forma de ayudarlos es negando los hechos y justificando los actos. Eso complica gravemente la situación y nos puede llevar a vivir conflictos sumamente violentos, porque el bullying se extiende a una violencia donde ya se involucran docentes, padres y directivos. Pero, ¿cuál es el punto medio? No se trata de ir castigando a diestra y siniestra, ni tampoco de justificar acciones bajo el argumento de que es un asunto de niños. Santiago Acosta, counsel del despacho Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez. En materia penal siempre estamos acostumbrados a que la sanción va a ser la privación de la libertad, la medida cautelar, la multa, etcétera. Yo creo que en estos casos, sobre todo si estás trabajando con menores y con adolescentes, bueno, primero en tus protocolos tienes que tener muy bien definido qué casos de bullying se dan y cuál es la medida correcta a aplicar. Justamente en ese sentido va la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es de ir midiendo, pero de imponer, les podemos llamar sanciones, pero quizás no son sanciones, son guías. A ver, te voy a poner vas a tener que ir forzosamente a terapias psicológicas, vas a tener que tener una vigilancia, digamos, a lo mejor especial por parte de la psicóloga del colegio. Vas a evitar tener contacto con la persona que ha sido tu víctima, ¿no? Quizás empezar a poner esas barreras y no necesariamente tienes que ser una expulsión, no necesariamente tienes que ir directamente al Ministerio Público. Por supuesto, pláticas con los padres de la víctima. Creo que también entablar un diálogo entre víctima y victimario y por supuesto quienes son responsables de ellos, me parece que debe ser una parte de la solución. Una vez dicho esto, es momento de conocer los puntos más importantes para que tanto padres de familia y autoridades escolares sepan cómo proceder ante un caso grave de bullying. Comencemos con los puntos para los docentes, porque el procedimiento es muy sencillo, aunque no siempre suceda en nuestras escuelas por múltiples razones. Reina Monjaraz, directora general de Fundación en Movimiento. Lo principal es la capacitación. El conocimiento va a dar seguridad y va a dar confianza de qué hacer ante una situación de acoso. María Andrea Latapie, asociada del despacho Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez. La clave es que la escuela pueda acreditar que actuó con la máxima diligencia. Tenemos 4 puertas de acción: la prevención, la detección, la intervención, acción y la sanción. Y lo más importante como escuela es la documentación. La escuela y los maestros son quienes tienen que probar que esa máxima diligencia se hizo. Entonces todo hay que documentarlo y todo se debe documentar conforme al protocolo inicial. Entonces básicamente son 2 pasos súper clave. Uno, que los protocolos iniciales de pies a cabeza existan, se difundan. Y el segundo paso es que
Una vez que algo tristemente pase, que se documente que efectivamente la escuela implementó el protocolo, que la detección fue temprana, que la intervención fue inmediata y finalmente que se sancionó conforme al marco regulatorio específico que aplica a cada escuela. La Corte ha sido muy clara en el que la máxima diligencia implica medidas de no repetición, porque el bullying es una acción o omisión reiterada, repetida. Entonces, si esas medidas no existen, no hay una máxima diligencia. Estas declaraciones de los especialistas coinciden con los casos que hemos presentado en este podcast, en donde un suceso de bullying lleva a los padres a exigir y las autoridades escolares no estaban enteradas de los hechos. Por ende, no sabían cómo prevenirlos y tristemente, en la inmensa mayoría tampoco sabían cómo atenderlos, cómo sancionar y sobre todo cómo llegar a una resolución pacífica. Ahora bien, la parte triste de estos casos es, lamentablemente, la que tiene que ver con el camino que deben recorrer los padres de familia o tutores cuando existe un caso de bullying sobre sus hijos y las autoridades escolares del plantel no están capacitados ni parecen estar interesados en resolver el tema. María Andrea Latapie, asociada del despacho Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez. Lo que es muy importante como padre de familia es básicamente lo mismo que en el centro. Tienes que tener todo bien documentado, tienes que tener la documentación de que fuiste a la escuela, de que le pediste sus protocolos. O sea, tú tienes que redactar un escrito, meter el escrito, tener el escrito firmado por el centro educativo que te lo recibió, pedirles una respuesta por escrito, decirles cómo te lo van a atender. O sea, es que eso es como padre de familia y nadie te lo dice. Paso 1, aquí está lo que está pasando, estos son los hechos, el día tal pasó esto, yo te avisé, aquí está el escrito. Paso 2, fui a la SEP, abrí mi caso, la SEP me dio este número de expediente, tiene este seguimiento. Paso 3, hay un mensaje o un email, ya fui a la policía cibernética, aquí está el reporte en la policía cibernética. Paso 4, regresé con la escuela y entonces cuando todos esos pasos se agotan, es cuando uno acude a la demanda civil. Como podemos escuchar, el bullying toma otro sentido cuando comenzamos a analizarlo desde una perspectiva legal. Cuando somos capaces de ir detectando cuándo se convierte en un delito, quiénes participaron en ese delito de forma consciente o inconsciente y cómo es que la ley ha tratado de cubrir todos estos detalles en los casos cada vez más complejos de bullying en nuestras escuelas. Por eso es que tenemos para ustedes todo un documento completo que pueden descargar desde la descripción de este podcast, en el que encontrarán los pasos a seguir de forma detallada, las instituciones que pueden ayudarlos para capacitarse si son docentes o autoridades escolares, o en su defecto para conocer quiénes pueden acompañarlos en este camino largo y complejo que deben recorrer si son padres de familia con hijos que reciben violencia en las escuelas y sienten que no están recibiendo soluciones. También pueden visitar la página de Fundación en Movimiento y desde ahí descargar la guía completamente gratuita para que la tengan en su poder y la revisen las veces que sean necesarias. Nos encantará saber que la descargan, que la revisan y que les es de utilidad para conseguir que juntos estemos más informados y seamos capaces de atender de forma más asertiva la violencia en las escuelas. Y lo más importante es que podamos lograr que nuestros hijos o alumnos, según sea el caso, puedan vivir su etapa escolar de forma mucho más plena. Esperamos sus comentarios y nos escuchamos en el siguiente episodio de No es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.